¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5:01 exactas de esta tarde de viernes. Comienza aquí este tiempo de tertulia en la 8 Palencia para analizar y debatir aquellos temas de actualidad. Probablemente algunos han protagonizado sus conversaciones, estoy convencido. Vamos a contar con dos contertulios de lujo. Todos los días contamos con tertulios de lujo, pero hoy también. Javier Gómez Caloca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado y de coincidir con Chomin, que hace 15 o 20 días estuvimos en la presentación de un libro sobre la exclusión y la pobreza en Castilla y León de Cáritas, muy interesante. Bueno, pues le dan enhorabuena también y me sirve ya también para que haya presentado a nuestro próximo contertulio. Chomin Pérez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, yo no presentaba nada, estábamos allí los dos a escuchar y a aprender que lo que decían tiene su enjundia y su trascendencia, y yo creo que viene un poco al hilo de los temas que trabajamos hoy. Pero vamos, contento, y ya de que sea viernes, pues ya más. Viernes, operación salida, empiezan las vacaciones. ¿Están de vacaciones ya? No. ¿No? No. ¿Por ahí no? ¿Por ahí, Javier? Yo sí, hace 2 horas más o menos. O sea, que le hemos pillado justo por los pelos, ¿eh? Ya sabes justo que por los pelos. si tú me dices ven, pues ya... Lo dejo todo. Se lo agradecemos, también. Gracias a los dos por acompañarnos, a nosotros y a la gente que nos está viendo desde casa. ¿De qué quieren que hablemos? De lo que nos propongas, nosotros hablamos de todo. Bueno, pues vamos a hablar de qué se ha hablado estos días. En la calle, ¿no? En el bar. En el bar, yo creo que de esto habrá prácticamente todo el mundo. Yo no sé si están de acuerdo o no. Y no hablamos de la subida de los precios, que también vamos a hablar de ello, porque a lo mejor nos afecta de forma más directa, ¿no? Pero sí que queremos poner el foco, el objetivo en la cumbre de la OTAN, que ha puesto a España en el objetivo de prácticamente todo el mundo. Había asuntos destacados, importantes que debatir, que analizar. Si les parece, les repasamos y a continuación abrimos el turno de debate con Chomin y con Javier. La cumbre de la OTAN llega a su fin con Rusia como su principal amenaza y China como un desafío para sus intereses. España da por cumplido uno de sus principales objetivos, que se hable de las amenazas que llegan desde el flanco sur de la alianza y más en particular la terrorista. Son los ejes sobre los que ha pivotado esta última jornada de la cumbre y en particular sobre Ceuta y Melilla. El secretario general de la Alianza confirma que la OTAN protegerá a todos sus aliados. Los miembros de la OTAN acuerdan reforzar la unidad y los recursos del bloque, ampliado con la entrada de Suecia y Finlandia. España trasladará a las Cortes su intención de elevar el porcentaje de PIB para defensa. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas. El final de la guerra de Ucrania será el primer destino de esos fondos. Vamos a aumentar nuestra capacidad de disuasión con nuevos mecanismos de esfuerzo militar. Una cita histórica tras la que la alianza sale reforzada ante cualquier eventualidad. Una respuesta a las nuevas amenazas rusas tras el acuerdo con Suecia y Finlandia. Se va a incrementar el presupuesto en armamento en un 2%. La OTAN se compromete a vigilar el flanco sur, una clara alusión, no directa, pero sí esa defensa territorial en la que todo el mundo entiende que se incluyen ya Ceuta y Melilla. Más armas para Ucrania, algo que anunciaba el presidente de Estados Unidos, Biden, en el último día de la cumbre. Más tropas en las bases españolas, 2 destructores en la base española que hay en Andalucía. Putin, la amenaza y cuidado con China, ¿no? Yo no sé si son los titulares o podríamos resumir la cumbre en estos 5 o 6 puntos. Hombre, y habría un punto... La parte social la dejamos para después, Chomin? No, a ver... Que le veo ya que va con las primeras damas. No, sí, vamos, sería, también, A ver qué les parece, porque se ha suscitado cierto debate también en torno a esta agenda cultural mientras se debatía sobre la guerra. Después les pediré su opinión. Pero primero vamos con... Yo creo que el resumen es ese. Igual la única puntualización, lo del 2%, que no es una cosa que nos hayan pedido ya, sino que por lo visto ya nos lo pidieron siendo presidente Mariano Rajoy. El problema es que eran otras circunstancias. Claro, ¿no? pero nos hemos hecho los remolones, bueno, para otro día, no sé qué, vamos, pero que lo debió pedir, esta mañana decían en la radio, lo debió pedir Obama en una cumbre de la OTAN, y cuando vino Obama a Madrid lo debió pedir Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump era de aquellas maneras pidiendo las cosas y ahora pues nos lo han debido volver a recordar.
y pues yo creo que ya llegaba el momento. A mí, de todas maneras, no me parece mal, estando como está el mundo. De entrada, luego ya... Yo esta mañana recordaba, la primera vez que voté yo fue en el ¿Fue referéndum, para votar a la OTAN? el referéndum de la OTAN. No le voy a preguntar qué votó. Yo ¿Qué? voté que no. ¿Votó que no? Yo creo que entonces, hice hasta Javier? algo de campaña en contra, ¿no? Pero, por empezar siendo claro, si yo tuviera que votar ahora, votaría que sí. Y no porque me haya hecho mayor y me haya hecho más conservador, porque creo que en otros aspectos cada día soy más radical, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque en 1985, el referéndum fue en el 86, en 1985, en la entonces llamada Unión Soviética, llegó al poder un señor que se llamaba Mikhail Gorbachev y empezó todo un proceso de apertura que se llamó la perestroika. Es decir, en aquellos momentos yo no veía sentido en seguir plantando bloques contra un bloque que se estaba moviendo y que estaba tomando medidas de apertura y de ciertas libertades, ¿no? Pero en estos momentos, desgraciadamente, pues en Rusia, como en otros países, pues tenemos a personajes o dirigentes que no tienen nada que ver con Gorbachev ni la perestroika. Entonces, en estos momentos, desgraciadamente, estamos en una situación en la que las democracias liberales en el sentido político tienen que plantar cara a estos llamados democracias iliberales, que solo tienen de democracia el nombre, y convocar elecciones con ninguna o casi ninguna garantía de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de plantar cara, no solo por la invasión de Ucrania. Creo que Occidente y Europa y Estados Unidos están pagando en estos momentos años y años de haber puesto por encima de otras cosas la economía. Es decir, Occidente miró durante años para otro lado y sigue, ahora ya no, el proceso de desarrollo capitalista brutal que se estaba produciendo en China, aunque se llamara Partido Comunista. No le dio importancia, ¿por qué? Porque nos fabricaban las cosas más baratas. Pero, claro, eso puso a Occidente en una situación de empresas que se iban, etcétera, etcétera. Y Occidente ha mirado en los últimos años, Alemania expresamente, que es la que más lo está pagando ahora, para otro lado, en el caso de Rusia y de Putin. Claro, como de allí me traigo todo el gas, que es el que me permite mantener la locomotora alemana a pleno funcionamiento, entonces, yo creo que eso lo estamos pagando ahora. Es decir, no es posible o no debemos fijarnos solo en el aspecto económico y es posible que en el futuro nos pase lo mismo con Arabia Saudita, con los países estos árabes. Es decir, como son nuestros principales proveedores de petróleo o incluso de gas, pues miramos para otro lado con los derechos humanos, con lo que está sucediendo con las mujeres en Arabia Saudita, etc. Creo que esto es parte de ese error cometido por Occidente. Yo hubiera preferido que en estos momentos se reuniera más que la OTAN, se hubiera reunido la ONU, pero está desaparecida la ONU, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hoy creo que, nos guste o no, hay que plantar cara, y lo que está en juego es mantener el sistema democrático y tal y como le conocemos. Plantar cara supone incrementar el presupuesto Sí. en defensa, permitir que Estados Unidos se instale militarmente de una forma mucho más potente en España, y parece que no todos los miembros del gobierno están de acuerdo en eso. A ver, Lo del presupuesto que lo dijo Chomini, se me lo tenía apuntado aquí. Vamos a ver, eso hay que explicarlo bien claro. Si ese compromiso hay que cumplirlo, si hemos llegado a un compromiso de dedicar el 2%, pero hay que explicárselo bien claro a la gente. Es decir, para dedicar el 2% a defensa, partiendo de lo que gastamos ahora, solo hay dos opciones. O se generan nuevos ingresos o se detrae de otro asunto. Es decir, hay que decir a la gente que para cumplir eso, pues no es opción, desde luego, bajar impuestos y bajar la recaudación, no es opción, sino la opción es hacer un buen reparto del gasto público. Creo que la prioridad tiene que ser el gasto social. Y luego el tema de, hombre, es un gobierno de coalición y yo no me tiro de los pelos porque opinen cosas distintas en este aspecto, ¿no? Veremos, yo creo que exigiría un compromiso del conjunto de las fuerzas políticas, pero que es un compromiso fiscal, es decir, se necesitan ingresos. Bueno, hablamos de un pacto de Estado. Sí. Hablamos de un pacto de Estado en el que un socio de gobierno va a poner todas las trabas posibles, o eso es por lo menos las intenciones que está demostrando. Hombre, no va a decir, tras está en su estas primeras papel, Álvaro, declaraciones. está en su papel. Quiero decir,
es que es un cambio también para el Partido Socialista. Muchas de las personas del Partido Socialista esto puede entenderse como un cierto cambio sobre posiciones del pasado, ¿no? Txomin. A ver, yo creo que plantar cara, aparte de lo que decías, significa hacer lo que toque hacer si toca hacer. Yo creo que ahora mismo el panorama mundial, de lo que comentaba Javier, del criminal este de Putin y luego China, a mí África me da muchísimo miedo. Yo creo que esta semana hacían una referencia de que el futuro se nos presenta incierto y peligroso. Y yo creo que es incierto y peligroso. A ver, nuestro modo de vida, nuestra libertad para conducirnos como ciudadanos, aquí Javier y yo, que podemos estar discutiendo de muchas cosas, pero yo no le dejo de reconocer su derecho a pensar como le dé la santa gana. En determinadas circunstancias, en determinados países, esto no sucede. Y yo creo que si Occidente, Europa, no se espabila, podemos estar en esa tesitura. Entonces, pues toca hacer. A ver, a mí, antaño había una cosa cuando comentaba, estaba el Pacto de Varsovia, estaba la OTAN y luego había un colectivo, yo no sé si te acordarás tú, que se llamaban los no alineados. Sí. Entonces ahí estaba Brasil, la India, que tenía un punto de vista. Que ahora están alineados. Ahora están alineados, entonces ahora todo el mundo, mientras nosotros estábamos tocando el violón, medio mundo se ha alineado. Y entonces el futuro es incierto y peligroso. A mí África me da pena por la gente que vive en África, pero es un polvorín. Se habla mucho Por de los gobiernos, por los mandatarios, por unos regímenes cuando menos cuestionables. Y por la presencia de Rusia y China, que han hecho de aquello porque su campo. Es una bomba demográfica en estos momentos África, es decir, crece exponencialmente. Decían que esta mañana leía que en 20 años la población de África se va a doblar. O sea, hay que dar de comer a esa gente y tiene que vivir en unas situaciones dignas porque nos ven a nosotros viviendo en una situación digna. Entonces, lo que veo es a lo que aspiro. Rusia durante décadas se ha dedicado a entrar en África, esta mañana leía, con 3 tipos de pilares: venta de armas, presencia de instructores y mercenarios y pactos comerciales. Pactos comerciales en el sector de los cereales, los hidrocarburos, la energía y los minerales. Entonces, por ahí nos han comido la tostada. Medio África está lleno de inversiones chinas, mientras Europa y Estados Unidos... Y América Latina. Decían, vale, para que yo invierta aquí, el Banco Mundial, el Foro... Tienes que hacer reformas, no puede ser el partido único, etcétera, 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 y los chinos esos escrúpulos no tienen. Entonces, ahora mismo, la presencia de África, en África, de China y de Rusia, es poderosísima. Claro, pero si tú te extiendes... y luego, también llevan su modelo de sociedad y su modelo político. Pero, lo mismo que en su momento hizo Europa, algunas veces bien y otras mal. Es decir, es un riesgo grande. Y luego no acabamos de abordar el tema de los derechos humanos en esos países, el yihadismo cada vez está más presente en África. Países, hablas con misioneros palestinos, pues por ejemplo del Mali, que hasta hace 5 años la convivencia entre distintas tribus y distintas religiones, aquello era una convivencia sana, pues eso se ha enturbiado. Entonces, África, cuidado. Sí, yo creo que vivimos, como decía Txomin, un momento de cambio, pero un momento de cambio brusco, disruptivo, y que estamos asistiendo a él y no estamos viendo todas las consecuencias. Algunas sí, que hablaremos luego de los precios, ¿no? Y demás, pero que lo fundamental en este tipo de movimientos disruptivos es, lo más jodido es el periodo primero de transición, es decir, mientras lo viejo se va y lo nuevo se asienta, que es cuando hay que proteger a las personas, ¿no? Y creo que Occidente, en el sentido amplio, Europa, Estados Unidos, se ha preocupado exclusivamente de los negocios. Y ha habido otras potencias, como China, que se ha preocupado de ir colonizando oportunidades, América Latina, etcétera, etcétera. Y Rusia, pues, se ha preocupado también con la política del gas. Con la política del gas, pues ha ido también colonizando de su manera. Ha colonizado países, es decir, las democracias iliberales de Hungría, de Polonia, es decir, en el fondo son una traslación de la primera democracia iliberal, que es la de Putin en Rusia.
Así está la situación. Compleja. Vaya repaso al mundo. Soluciones rápidas en 10 Hombre. minutos. Madre mía, no, es muy complicado. Bueno, de cualquier forma, esta cumbre de Madrid ha servido para marcar la hoja de ruta y por lo menos para poner sobre la mesa cuáles son los objetivos y las amenazas, ¿no? Hablar de amenazas ya es una palabra contundente, ¿no? Que tiene ya mucho peso específico. Y mientras se hablaba de cómo hacer frente a esas amenazas, la otra cara de la moneda, ¿no? La parte más social, no la quiero llamar de colorín, no sé si llamarla así es ofensivo, con la que también la marca España ha pretendido sacar pecho, sacar músculo, pero que también ha generado debate. Bueno, hablamos de algunos de los momentos más icónicos de esta cumbre paralela, que ha sido como, por ejemplo, la cena que se organizó en el Prado hace poco más de 48 horas. La foto de familia no tiene parangón. Sala 12 del Museo del Prado, Las Meninas. Queda para la historia. Ahora rebobinamos en los entresijos de la noche. Lo que ha parecido un éxito de organización, proyección, imagen y diplomacia cultural, fue algo que se reconstruyó en hora y media. Ni los anfitriones iban a recibir en esta galería, ni el recorrido fue el previsto, pero nada importó. Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, saludaron como en casa a las 40 delegaciones. Con la admiración puesta ya, llegaba el primer ministro canadiense y el británico tardó segundos en desentenderse para deambular. O sea, ¿qué hace un presidente del gobierno de Gran Bretaña ante Carlos V de Tiziano? Pues emocionarse. No importa lo importante o relevante que seas, o el número de escoltas que te acompañen, o el país que presidas. Al final somos individuos ante la cultura. Soy hermano del alcalde de Kiev. Y anoche Cultura fue el homenaje a voluntarios y refugiados en la cena de José Andrés y el concierto de la Orquesta Sinfónica de Kiev, una imagen insólita para proyectar un mensaje. La cultura siempre tiene algo que decir en la historia contemporánea. Bueno, ¿qué les ha parecido toda esta parte B, la cara B de la cumbre? Marca España, está claro que se han visto lugares, espacios que son extraordinarios, pero hay quien dice también que le hemos puesto un lazo a la guerra mientras en las salas de IFEMA se debatía sobre armamento, inversiones, que hay quien considera que son necesarias y hay quien no, se le ha puesto un lazo haciendo que los acompañantes, en su mayor parte mujeres, visiten lo más destacado del patrimonio y de la cultura española. A mí me parece, no sé, a ver, si se trata de sacarle filo a todo, pues le sacamos filo a todo. A ver, sobre la cumbre de la OTAN, yo creo que es de las pocas o de las mejores cosas que sabemos hacer, organizar este tipo. Sí, a ver, yo creo que fue el encuentro de paz de Oriente Medio. Vamos, es recordado y celebrado a nivel mundial que era una situación delicadísima, que era la firma de los acuerdos de paz entre Israel y Palestina, con presencia del secretario general de la ONU, presidente de Estados Unidos y Tope Ropichi en Madrid, y se recuerda aquello como una de las cosas impecablemente organizadas. Yo no tenía ninguna duda, y además que no depende de quién esté en el gobierno de España, que esto nos toca organizarlo, lo vamos a organizar de 10. Y me corroboro porque esto lo hacemos muy bien. Luego, el programa de actos paralelo. A mí me ha parecido que había que hacer lo que había que hacer. Tú, cuando tienes invitados en casa, les enseñas lo mejor. La foto esa de las meninas, ayer hablaban en la radio, decían, esto lo tasas, el impacto, la foto esa, el impacto a nivel mundial, y vamos, le ha salido al Prado el regalo. Y luego, que no se nos olvide, en ese mismo sitio donde estuvieron cenando, me parece que fue hace 2 años, donde el padre Ángel, de estas cenas que hacía de Navidad con los Sin Techo de Madrid, un año lo hicieron en el espacio este cubierto que hay en la Casa de Correos. Sí. Pero el año anterior, creo, no sé si fue el año anterior o el año siguiente, en ese mismo sitio donde han estado los presidentes de los estados, estuvo el padre Ángel con Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y con el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, cenando con los Sin Techo de Madrid. Entonces, que el Museo del Prado lo mismo vale
no podemos estar dando cenas allí todos los días. Pero lo mismo que ha valido para dar de cenar a estos, también sirvió para dar de cenar a los más miserables de Madrid. Entonces, pues mira, yo enhorabuena. Enhorabuena por la organización, en lo que haya dependido de Casa de Real, en lo que haya dependido del Gobierno de España, porque si lo hacemos bien. Y si les traemos a casa, se lo enseñamos. Yo estoy básicamente de acuerdo. Lo que no me gusta, pero de esta cumbre de ninguna, es ni quizás igual de la política actual, esta de líderes mediáticos, de audiencias y demás, el papel que juegan los consortes en todas estas cosas, de sea un viaje aquí o sea un viaje al África subsahariana. Es decir, ¿tienen que ir o no tienen que ir? No, yo no sé ese papel si tiene que existir. Yo no sé, Javi, si tiene la importancia, si tiene la sensación de que se ha dado la misma importancia a esa agenda paralela a la OTAN que a lo que realmente pasaba en los pabellones del IFEMA. Bueno, depende en qué ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de los medios de comunicación o de determinados programas, lógicamente tiene más importancia, se da más importancia a la agenda paralela, ¿no? Eso a mí no me gusta. También en cuanto a la promoción de la agenda que ha hecho tanto el Gobierno como la Casa Real, porque era una agenda absolutamente promocionada mediáticamente. Sí. Y lo otro, estoy muy de acuerdo con Chomi, es decir, joder, qué satisfacción haberle mojado la oreja a Macron y enseñarle el Museo del Prado, ¿no? Y que compare, aunque sea mentalmente, con el Louvre, que es que igual, que parece que todo está en el Louvre. No, en el Prado hay grandes obras, ¿no? Y que se haga ahí, pues me parece bien. La orquesta de Ucrania, me parece bien, es un símbolo. Que mientras se está discutiendo de la estrategia de la OTAN, bueno, vale, pero este tipo de cumbres, todas las cumbres al final empiezan y se cierran con comidas, con cenas de gala, y el sitio elegido, yo creo que dentro de lo que se podía elegir, Palacio Real, etcétera, etcétera, posiblemente en estos momentos lo más internacional que tenga este país sea el Museo del Prado. ¿Era adecuado mostrar o no una imagen de consortes siendo todas mujeres, esa proyección que se sigue dando de que el poder sigue estando en manos de los hombres en la inmensa mayoría de los países desarrollados? Sí, pero es que... Son debates que están ahí, yo se los pongo sobre la mesa. Yo creo que ese es otro tema. Claro. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, antaño se decía la agenda de las primeras damas. Ya no se puede decir la agenda de las primeras damas porque está el marido del presidente de Canadá, creo que es. No, de Luxemburgo. Entonces, pues ya no son primeras damas, llámalo consortes, pero es que igual dentro de 15 años, pues ya no es las consortes y el de Luxemburgo, sino eso que ha cambiado. Otra cosa es que tenga sentido que vengan todos estos o todas estas, que vengan las nietas de Biden y se hagan TikToks, pero bueno, yo ayer estuve viendo uno de los informativos de Cadena Nacional y yo creo que fueron 25 minutos de información de cumbre y 5 minutos de las sandalias y las alpargatas que se habían comprado y etcétera, etcétera. Pero vamos, que es lógico, porque yo creo que también tú haces un informativo y le tienes que dar un punto también de frescor al informativo. A mí, contarlo todo. En todo este tema me sobran los consortes, sean los o sean las. Es decir, entre otras cosas porque los que están ahí están representando a países y son todos elegidos democráticamente. Es decir, yo puedo entender, no lo entiendo, pero podría compartir que si se reúnen casas reales, ¿no? Que al final no son elegidos por nadie, pues vayan el rey, la reina o la reina y lo que sea, pero en este tipo de... yo no veo esa figura, no la veo. Y que tenga un papel o que ocupe un espacio mediático o un espacio en la agenda, ¿no? Creo que no. Si quieren venir, que vengan, pero no, que no formen parte del programa. Pero aquí y ninguna de este tipo de cumbres, ¿eh? Claro, el de Luxemburgo pues, estaba un poco, y ya le pasó hace poco, o hace un año así, hubo un problema, sí, porque también coincidieron y no estaba ni en el protocolo, no aparecía. Solo aparecían las consortes. Y tuvo que tuvo que decir el primer ministro de Luxemburgo, oye, que yo también viene mi... De hecho, decir que no es la primera, me parece que fue el año pasado, fue en San Pedro en Roma, era yo creo que el 30 aniversario de no sé qué cosa europea, y allí estaba también él con las consortes. Vamos,
entra en el que si tienen que venir, vamos a tratarles bien. Que no tienen que venir, pues que se queden en su casa. ¿No os acordáis de cuando estaba Margaret Thatcher, ¿no? El consorte, que nunca iba, y además era una persona, un señor así más mayor, pero no iba a estas cosas. Yo creo que no, que sobra esto de las o los consortes y tener sus reuniones y sus araos y para acá y para allá, creo que sobra. Bueno, pues todo esto es lo que ha dado de sí la cumbre de la OTAN. No sé si lo importante o lo destacado está por venir o no, o esperemos que no venga, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre ahora. Rusia ya ha amenazado que con la inclusión de Finlandia y Suecia, si hay tropas de la OTAN, responderá también con bueno, eso forma parte de la liturgia. Con la ubicación y colocación de material militar, ¿no? Claro. Y China también ya se ha pronunciando diciendo que qué es esto, ¿no? Y que son estas declaraciones acerca de, Lo importante es que de un país que dice que se ha mostrado neutral. Que estamos en una guerra, y que no se la ven, desgraciadamente, visos de que termine, ¿no? Una guerra fría, prácticamente. No. Bueno, fría no, porque en la Guerra Fría no se disparaban misiles. Esta mañana veía yo que un misil ha matado a bastante gente en Ucrania, ¿no? Es decir, la Guerra Fría era otra cosa. Bueno, sí. Sí que estamos a las tácticas, o sea, estamos volviendo a un periodo de enfrentamiento entre, no sé si entre bloques, pero sí entre agentes y países, ¿no? Bueno, se sigue avanzando en el proceso de desmantelamiento de la térmica de Velilla. El primer derribo fue, y lo recordarán, el pasado 28 de octubre. Esta semana Iberdrola, lo están viendo, ha volado esa chimenea, lo que ha obligado, bueno, pues a realizar un desalojo de unos 200 metros en el radio a ese punto. Una chimenea de 175 metros y 5.400 toneladas de peso que caía así como una pluma. Caía tan rápido como se desmantelaba el carbón en la montaña palentina en su momento. Les decíamos que íbamos a hablar de los costes, ¿no? Y de lo que nos costaba llenar la cesta de la compra y de lo que nos costaba la energía. Y esas imágenes yo creo que están también muy de actualidad, porque se debe abierto también el debate en torno a si se debieran recuperar determinadas energías que no se consideraban limpias en un momento tan complicado como este. De hecho, algunos países como Francia y Alemania lo están haciendo con las energías nucleares o con la energía proveniente del carbón. Está claro que en Velilla ya no vamos a quemar más carbón. Chomin. Ni más carbón ni más nada. Igual sarmientos, pachuletillas, pero vamos. No, a ver, yo no sé. Gas no tenemos, petróleo tampoco. La eólica se mueve, funciona cuando funciona. Gracias a Dios el sol sigue saliendo, pero con las renovables no nos llega. Y luego, no sé, con la térmica, yo tampoco estoy, mejor lo sabréis vosotros, pero yo creo recordar que Iberdrola se gastó un dineral de millones de euros en que tuviera emisiones cero y... En su momento, en una desulfatadora, en el grupo 2, creo, no recuerdo. Igual lo bien, dijo y no se lo gastó, ¿no? Bueno, no lo sé. Se supone que se invirtió una gran cantidad de dinero en reducir las emisiones. No lo sé, pero vamos, que el tema energético lo tenemos muy complicado. Muy complicado, y además, pues como las renovables no acaban de tirar del todo a la velocidad que nos hace falta, pues cuando tenemos que crear energía eléctrica tenemos que tirar del gas para poder fabricar energía eléctrica, y resulta que el gas está muy caro, por mucha excepción ibérica que haya, y Maroto, el de la moto, tenemos que comprar energía eléctrica a los franceses, que también les saldrá caro, pero ellos sí tienen nucleares y nosotros no. Entonces, ¿Hay rumbo energético o no hay rumbo energético? No, Javier, ¿usted cree que hay un rumbo marcado real de cómo esto puede salir bien? Yo creo que sí, y le teníamos hace tiempo. Es decir, lo que pasa es que se paró. En el año 2012 se produce una contrarreforma energética, en aquel momento, cuando estábamos encaminados a dotarnos de energías renovables, cuando llevábamos un buen camino, pero se produjo un parón del todo, porque se quitaron las primas a las renovables, se puso el impuesto a sol, etcétera, etcétera, y eso supuso pues un parón que hemos tenido de 8 años o casi. Entonces,
no estamos mal ahora mismo. El 50% de la energía que se consume en España ahora mismo ya es renovable. Hay estudios que dicen que si no se hubiera producido ese parón estaríamos en el 70-75. Quiere decir que estaríamos mejor que ahora, que no tenemos todo solucionado, porque hay determinadas energías que se tienen que utilizar, ¿no? El petróleo, de momento, aunque ya vemos que toda la movilidad, los coches van encaminados hacia la electricidad, pero yo creo que el rumbo en estos momentos, yo creo que es bueno. Lo que pasa que es un rumbo que no da sus frutos en el día a día. Es decir, en estos momentos hay un problema en España y en otros países de carestía sobre todo el gas y sobre todo el petróleo. Que el petróleo, su carestía no es tanta como hace unos años, pero sin embargo su traslado a los precios de la gasolina y del gasoil es bestial. Es decir, el petróleo está más caro que ahora. El problema es la devaluación del euro. No la devaluación, También. Es otra serie de cuestiones, ¿no? También. Pero creo que el rumbo es el adecuado. Creo que, desgraciadamente, la térmica, quien decide cerrarlas no son los gobiernos, han sido las compañías energéticas, es decir, Iberdrola decide cerrar esta, decide cerrar la otra, etcétera, etcétera. Bueno, marcadas por unas políticas energéticas también, marcadas ¿no? por Las empresas responden a acciones, ¿no? Por unas políticas de descarbonización de la Unión Europea. Entonces, las empresas ven que ya no es rentable, por lo que tienen que pagar mucho de efectos de carbono, y entonces deciden cerrarlas. Es pasado. De esta tenemos que salir mirando para el futuro. Y este país, y yo creo que en un periodo más o menos corto, es posible que esté a la cabeza. Algunos dicen que va a ser el suministrador de energía eólica y solar, como lo ha sido a lo largo de los países árabes con el petróleo. Yo creo que ese camino es irrenunciable y que esto es una imagen que es el colofón a una etapa que tuvo su momento, pero que no nos va a arreglar ni el presente ni el futuro. Pues mientras llegamos a ser Sí, lo que pasa Javier. es que, a ver, yo en eso no tengo ninguna duda. Y con un terreno despejado y en paz, pues yo podría esperar 15 años a ser nosotros el suministrador de energía eólica. Lo que pasa es que en la situación en la que estamos, que el tema del gas está complicado en media Europa, en España también. El petróleo, tenemos ahí a Rusia metida en la OPEP y marcando. Entonces, este invierno habrá que poner calefacción para... Sí, este invierno, Chomin, es que a la gente hay que hablarla clara. Y creo que, por ejemplo, en Alemania ya lo están haciendo. Preparando a la gente, que viene un invierno muy complicado. Y que igual tenéis que estar más con el ejercicio. Y que igual hay... No, claro. Y que hay que ahorrar energía, sin ninguna duda. Y estamos tardando en explicárselo a la gente. Es decir, que este invierno será complicado, todo depende de cómo evolucione el conflicto bélico y demás, pero que va a ser complicado, entonces que nos preparemos para esa complicación, pero que este es un camino, la descarbonización, el depender cada vez menos del gas, porque hay que depender cada vez menos, porque quien vende el gas son países muy complejos desde el punto de vista geopolítico. Eso es un camino en el que hay que avanzar, cuanto más rápido mejor, Es verdad que todos estos cambios, como decía antes, lo problemático es las transiciones. Porque claro, yo no creo que dure tanto, de 3, 4, 5 años, cuando Europa ya, yo creo que antes, no dependa del gas de Rusia, pues estaremos en otra situación. Mientras llegamos a ser la cabeza en producción energética, como decía Javier, pues mientras tanto tendremos una inflación más alta a la media de Europa, que tiene un 8,6%, media europea. Bueno, los precios no aflojan, su ascenso, y no se lo tengo que decir yo para que ustedes lo comprueben, la inflación ha vuelto a crecer este mes de junio, supera ya el 10%, eso es lo que nos dice el dato adelantado del IPC. Los precios se disparan casi 2 puntos con respecto a mayo y vuelven a situarse en cotas que no veíamos desde el año 1985. El encarecimiento de las gasolinas, de los alimentos, de la energía, están en buena parte detrás de estos datos. En 2021 gastamos más que el año más duro de la pandemia, pero aún nos hemos quedado a 1.000 euros del presupuesto anterior al COVID. Ha subido todo en general. Lo que hago es comprar lo que necesito. La vivienda acapara 1/3 del gasto total y no ha dejado de crecer en los últimos 3 años. Situación idéntica en la alimentación. Consumimos parecido,
pero cuesta más. Desde el pan, los huevos, las patatas, lo más básico, lo más imprescindible, la leche, el aceite. La luz, en la vivienda, en el gasoil. En otros apartados se remonta respecto a 2020, pero los niveles de 2019 siguen quedando muy lejos. Lo notamos, por ejemplo, en restauración y hoteles. Casi por el mismo precio, estabas una semana por ahí, el hotel se ha puesto muy caro y sí, no se puede salir tanto. También en ocio, donde en 2021 empleamos 160 euros más que en 2020, pero casi 400 menos que en el 19. Sigo haciendo lo mismo, que es poco. Ahora te vas a dar un paseo, das una vuelta, ves el ambiente y para casa. Y en vestuario y calzado, donde el gasto, a pesar de crecer, se queda a casi 300 euros que hace 2 años. Bueno, veían datos, imágenes, ¿no?, del gasto de las familias, cómo nos está afectando el IPC y la inflación. Yo no sé si ustedes consideran que las últimas medidas que se han aprobado en Consejo de Ministros el pasado fin de semana, el pasado sábado, como dice el Gobierno de la Nación, han rebajado un 3% la inflación. Vamos, en definitiva, ha dicho Pedro Sánchez el otro día en La Sexta que si no tendríamos un 15% sin estas medidas. Bueno, eso son hipótesis de difícil demostración, ¿no? Bueno, es lo que ha dicho la vista de Sí, claro, es como si estamos jugando al tutti, joder, y si hubiera tirado el caballo bastos en vez del caballo espada. Yo creo que son adecuadas. Creo que son adecuadas porque siguen un poco los criterios de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, es decir, a mí me gustaría que fueran más enfocadas a la gente que más lo necesita. Y me refiero sobre todo a lo de los famosos 20 céntimos de la gasolina, que se dan con carácter general. Igual había que dar 45 céntimos, pero a las personas más afectadas, ¿no? Pero el resto me parecen medidas adecuadas. Ahora, la inflación no lo ocasionó la guerra. Es decir, el COVID, la crisis de suministro de componentes, de suministro de materias, de la paralización de la economía mundial durante más de un año, ya nos puso en todos los precios en España, creo recordar, a finales del año pasado, antes de la guerra, en el 6%. Pero es que en otros países europeos estaban entre el 5 y el 6 también. Es decir, ¿la guerra qué supone? Pues otro empujón para arriba. ¿Por qué? ¿Qué sube los precios ahora, sobre todo? La energía, ¿no? Entonces, ¿las medidas son adecuadas? Sí. ¿Pero son suficientes? No. No son suficientes. Desde mi punto de vista, aquí falta algo fundamental que se esbozó y no se ha planteado. Y se ha vuelto a plantear. Y lo voy a decir, y alguno de mis compañeros de actividad sindical pues dirán, este se ha vuelto igual loco ya, ¿no? Quiero decir, es imprescindible un pacto de rentas en este país. Yo creo que no se va a hacer, pero es imprescindible un pacto de rentas, pero un pacto global en el que se pongan lo que es la distribución de la riqueza, es decir, los salarios y los beneficios de las empresas, pero también la redistribución de la riqueza, que me estoy refiriendo a la política fiscal. Es decir, un pacto de rentas de ese tipo en lo que los trabajadores no pierdan todo esto, pero tampoco es bueno ni para los propios trabajadores entrar en una dinámica de escala móvil de salarios, es decir, de ir subiendo los salarios según suben los precios. Creo que hay que garantizar las rentas, pero en un periodo más o menos extenso de ir recuperando lo que hayamos podido perder. Eso en un pacto global, que entre todos. No es posible plantear reducciones o pérdidas de poder adquisitivo de la gente y a la vez reducir impuestos que afectan sobre todo a los que más tienen. La recaudación del IVA, nos decían esta mañana que en el primer semestre del año se había incrementado casi un 20%. Ya veremos el segundo. Es que después no, está claro que menos porque el consumo se resiente, porque claro, las economías domésticas ya no pueden más. Aquí teníamos mucho dinero almacenado del periodo del COVID, mucha gente. Entonces, en el momento que se pudo salir, la Navidad pasada, se pudo salir, la gente hemos salido, pero veremos ahora. Ahora la gente está tirando de sus ahorros. Sí. Veremos, es decir, la recaudación del IVA y tal, pero eso es un pacto de rentas, que cada uno ponga lo que puede poner. Es decir, la política tiene que poner una política fiscal para pactar eso, que sea justa, y los trabajadores tienen que poner en estos momentos un sacrificio temporal que puedan recuperar después, y los empresarios tienen que poner en estos momentos un sacrificio de sus beneficios. Más allá de los datos del IPC, que son los que son, y es ese 10,2,
lo que trae esto por debajo. Esta semana salía también la encuesta del INE sobre condiciones de vida. Hace poco hacía referencia Javier al informe FOESA, que estuvimos viendo la presentación del FOESA en Castilla y León, que nos presenta un panorama de exclusión en Castilla y León preocupante, de gente que se está quedando al margen, en exclusión. Vamos, en la encuesta del INE y el FOESA también lo refería, que la pobreza laboral afecta al 18% de los trabajadores. O sea, ahora mismo trabajar no te garantiza que puedas vivir. Que llegues a fin de mes. Llegues a fin de mes. Luego, el 34% de las personas en España no tienen capacidad para afrontar un gasto imprevisto. Es tela. Todo eso se resiente no solo en la vida económica, sino también en la vida personal, en la vida afectiva, en la vida social, en la salud física, en la salud mental. Luego, el ahorro. Este trimestre se ha pegado un tijeretazo al ahorro de los españoles que tela marinera. Sí. Y esto que estábamos hablando de los tantos % de pobreza son referidos al 2021. Sí. O sea, yo no sé, igual tú que sabes mejor manejar datos, en aquel escenario teníamos aquello, pero ahora en este escenario de IPCs desatados, cuando los salarios crecen muy poquito pero los precios se disparan, y luego había cálculos de que a finales de año cada hogar en lo que es alimentos básicos se habrá gastado unos 500-600 euros más que el año pasado. Y luego la confianza de los consumidores, que ha caído en lo que llevamos en la interanual 31 puntos. Cuando cae la confianza se produce un frenazo en el consumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el comercio? Entonces, la cosa es compleja. Luego hay otro asunto, es decir, si el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana ponen el control de la inflación por encima de todo, nos vamos a ver en un serio problema. Que hay que controlar la inflación, sí, pero si se enfoca sobre todo al control de la inflación, lo que se va a producir es un incremento de los tipos de interés que va a tirar para abajo el consumo y encadenar una situación ¿no? pues bastante peligrosa. Yo creo que esto, desde el punto de vista, está teniendo, pero va a tener, si no cambia nada, consecuencias políticas enormes, no solo en este país, sino para todos y cada uno de los países que tengan que ir a elecciones en los próximos 12, 24 meses. ¿Qué significa eso, concrete? Pues que la carestía de la vida se lleva por delante los gobiernos, así de claro. Es decir, en el caso español, que ya antes de empezar todo esto, los ciudadanos en las encuestas decíamos que nos iba bien individualmente, bien o muy bien, el 60% decíamos que la economía nuestra iba bien, hace 6 meses. Pero decíamos que la del país iba mal o muy mal el 65%. En estos momentos que ya individualmente también nos esté afectando, eso es para cualquier gobierno, el de ahora o otro que estuviera en este país, eso es dinamita. Por lo tanto, yo entiendo que el gobierno intente alargar todo lo que pueda, sin saber si todo lo que alargue va a ser para mejor o va a ser para peor. Pero ojo, ya se ha visto en Francia también. Es decir, ¿cómo afecta esto? En primer lugar, el incremento brutal de la abstención, desapego de la gente, crecimiento de opciones populistas y tal. Entonces, esta es otra variante de este asunto de los precios, que la gente lo que nos fastidia es ir a la plaza y tener que pagar mucho por el pollo, ¿no? Pero que también tiene consecuencias y las va a tener. Hombre, y la caída del antiguo régimen, empezando por la Revolución Francesa, empezó por un motín por el pan, que estaba caro, y asaltaron la Bastilla. Sí, bueno, son otros momentos. Sí, ¿no? pero vamos, que no es la primera vez en la historia de la humanidad que porque el pan está muy caro se lía la que se lía. Entonces, son otros momentos. Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Solo le decías lo de los datos esos, pero sí recogen qué consecuencias ha tenido el COVID. Y el índice de pobreza ha subido en Castilla y León del 15 y pico al 19 y pico, 4 puntos en 2 años, hasta el 21, y eso es todo consecuencia del COVID, que era un poco lo que decía el informe de Cáritas también. Veremos esto, ¿no? Entonces, hay que estar y hay que poner los recursos públicos, yo creo, en el que más lo necesita, y si es posible, pues no hacer medidas. Yo ayer, lo que no hay que hacer es, por ejemplo, plantear de dar becas, como en la Comunidad de Madrid, a los que ganen más de 107.000 euros.
que se ha anunciado ayer. Es decir, que no estamos a eso, que lo que hay que proteger es a los que cobran el salario mínimo o un poco más, a los que están de alquiler, etcétera. Es decir, este es el momento de demostrar que las políticas, que habrá distintas visiones, están por el común, no por los medios. Y luego hay una cosa que ha dicho Javier, que a mí me parece, lo que pasa es que esto ya, lo de la progresividad, o sea, lo de los 20 céntimos de la gasolina. Vale, son 20 céntimos que a mí me los aplican, pero también se los aplican a doña Alicia Botín. Sí, sí, sí. Y se lo aplican a doña Alicia Botín, que Patricia lleva su chofer, pero también se le aplican los mismos 20 céntimos al repartidor que está todo el santo día en la carretera y que ahí depende el pan. Entonces, es que no tiene lógica. Por eso yo soy más partidario de la medida esta última que se ha recogido ahora de lo de los 200 euros para los que ingresan menos de 14.000 euros o menos, ¿no? El tema de los céntimos de la gasolina, yo creo que el obstáculo que ha habido es un obstáculo posiblemente práctico. Es decir, cómo gestionas tú quién tiene la ayuda a la hora de ir a echar la gasolina, ¿no? Pero bueno, creo que las medidas adecuadas son las que van enfocadas a los que más sufren en un contexto en el que seguramente todos sufrimos, porque todos llenamos el depósito de gasolina. Pero hay que estar con los que viven de ello, es decir, transportistas, seguramente agricultores, no perder de vista pues la industria electrointensiva, que también hay que ayudarla, y en ese sentido yo creo que las medidas que ha anunciado el Gobierno pues van en la misma línea, pero que terminan el 31 de diciembre. Bueno, también iban a terminar en junio y se han prorrogado, bueno, ¿no? Tiene que estar ratificado. A ver, se supone que saldrá adelante el decreto ley, ¿no? Pero, es decir, que igual hay que ir más allá, pero para ir más allá se necesitan ingresos públicos. O sea, ahora mismo, muchas de estas cosas que se están poniendo en medidas económicas es que son de los fondos europeos. Es que si no hubiéramos tenido la ayuda de los fondos europeos del COVID, estaríamos posiblemente casi en bancarrota este país. Y otros, Italia, el otro. Es decir, pero bueno, no, hay que ser responsable y no entrar en una dinámica de hacer planteamientos como de bajar impuestos de manera generalizada. Yo creo que eso es lo que procede en estos momentos. Seriedad. Y me gustaría, de verdad, insisto, que con seriedad se asumiera la necesidad por parte de quien la tiene que asumir, que son gobiernos, empresarios y sindicatos, de un pacto de rentas. Ahora que nos vamos a ir de vacaciones, bueno, quien se vaya a ir ahora de vacaciones, operación salida hoy, 1 de julio, arrancaba la operación especial de tráfico más importante del año. Antes de que ustedes cojan el coche, pues, bueno, por aquello concienciar, ¿no? Vean. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo o alguien famoso. La siniestralidad se ha disparado en lo que va de año. Entre enero y junio se han registrado en Palencia 6 víctimas mortales. Es una más que en 2019, en prepandemia, que es el año de referencia. El dato es malo, pero es aún peor el que se refiere a los heridos. 124 en lo que vamos de año, frente a los 35 en 2019. Estos datos son incluso peores en el conjunto de la región, mucho peores, y desde la DGT hablan de una realidad dramática, muy complicada, a la que hay que hacer frente. Muchos de estos accidentes son atropellos también, ¿no? Por eso esa campaña específica de la DGT. Bueno, hacer un llamamiento a la precaución estos días en los que se va a utilizar tanto el vehículo. Parece que es manido, pero no sé si lo acabamos de entender, porque el otro día nos decía la delegada del Gobierno que los accidentes de tráfico con respecto al año prepandemia 2019 y un año sin restricciones, una operación salida como esta, como vamos a tener ahora, se han duplicado en este 2022 con respecto a 2019. Duplicado, y Castilla y León el número de víctimas mortales, que se dice pronto, entre enero y junio. Chomin, ¿eh? Yo creo que no podemos relajarnos y ser consciente de que llevamos
y lo digo por mí personalmente, ser consciente de que llevamos entre las manos un aparato con muchos caballos, que corre y que no vale relajarse. Porque si te relajas, la lías. Lo venía pensando esta mañana, la diferencia entre ir a Fromista a 120 o a 150 no llega al minuto. Entonces, no compensa. Por cierto, que han abierto ya el carril Sí, izquierdo sí, de van la a- autovía. Van a cerrar el derecho, pero... Pero no se piensen ustedes que esto va a ser una situación normal, porque después cerrarán el derecho y entre semanas se seguirá habilitando el desvío que hay actual entre Amusco y Fromista, y parece que sí que los fines de semana los dos viaductos funcionarán para agilizar un poco el tráfico en verano. Esperemos que no se caiga el viaducto, como ha pasado en Ponferrada. Ya. Bueno, en la obra pública a veces pasan esas cosas, ¿no? Lo de los puentes de los romanos parece que no, que esos aguantan. Esos aguantan bien, ¿no? Bueno, este tipo de campañas yo creo que son impactantes, pero creo que son necesarias, ¿no? De la misma manera que pues a todos nos gustaría que no fuera necesario sancionar o retirar puntos para que todos fuéramos cumpliendo las normas y demás, ¿no? ¿Conserva los 15, Javier? Yo conservo todos porque no conduzco. Ah, bueno, entonces lo tiene más fácil. Pero Se lo voy a bueno, preguntar a Chomin, que sí que conduce. soy un excelente copiloto. Das conversación. Y por así decirlo, la unidad del vehículo conserva los 15 puntos. Ah, sí, es verdad, eso es fundamental. ¿Conserva los 15 puntos, Chomin? Sí. No, que me parece. Ahora también no me lo pregunten a mí, ¿eh? hay que cuidar las vías. También. Mantenerlas y que estén perfectamente transitables, que no en todos los casos sucede, y quitar puntos negros, sobre todo en las carreteras secundarias, que cada X tiempo dice un accidente brutal en no sé dónde, bueno, pues es un punto negro, ya van muertos 7, ¿y por qué no se ha quitado? Claro. Y luego yo no sé si también en estas circunstancias de IPCs y carestías y historias de estas, pues yo no sé si estaremos dejando también, pues porque no quedan más narices, pues resulta que tengo las ruedas regulares, pero las ruedas son 400 euros y lo mismo tiro un poco más y lo mismo no le hago las revisiones al coche que les tengo que hacer. Cuando una familia ahorra o intenta ahorrar, lo hace con todo, ¿no? Entonces, yo no sé el parque automovilístico se está envejeciendo de manera... Entonces, pues ir por las carreteras en un coche con el estado regular, pues tampoco es la seguridad total. Que yo no digo que eso sea, pero vamos, sobre todo lo que veíamos de los heridos, el salto es brutal. Entonces yo no sé qué tanto por ciento de esos heridos... Hombre, hay cosas que me siguen entrando y no me entran en la cabeza. También a cuenta esto de las cifras, yo creo que la delegada del Gobierno en Castilla y León pues volvía a hablar del cinturón de seguridad, que había un porcentaje importante de los fallecidos. Sí. Es que yo no entiendo, o sea, en el 2022 que haya gente todavía que se monta en el coche y no se pone el cinto, a mí no me entra en la cabeza. Y de niños que no llevan las sillas adecuadas, bueno... El WhatsApp en el teléfono móvil. El WhatsApp en el teléfono móvil y demás, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es transmitir a la gente que, aunque tardes un poco más, pues al final llegas, ¿no? Llegas. Y ir hablando con el copiloto o con los niños que iban atrás, pues también es agradable, y aunque tengas que ir un poco más lento, ¿eh? Es decir, lo importante es llegar. Y volver. Y volver. Volver aquel que pueda ir, porque mucha gente este año se queda sin vacaciones. El porcentaje de españoles que no les da para disfrutar de unos días fuera de su casa se ha multiplicado también. Los españoles estamos acostumbrados a ir a la costa. O sea, o a la costa o a costa de los padres o a costa de la suegra, es decir, siempre vamos a la costa. Al pueblo. Te juro, al pueblo, Javier, este año todos al pueblo, este año todos al pueblo. El año pasado ya fuimos casi todos al pueblo. Sí, es verdad. La idea nuestra es marcharnos una semana en agosto a la costa, porque el resto del tiempo estaremos en la costa de Santoyo, pero te juro que todavía no he pagado, pero te juro que no hay día en el que digo yo, joder, ¿no será mejor que nos quedemos en casa? Se le va a pagar de gasolina. Si va a la zona de Benidorm, en vez de 188 euros, 300. El otro día lo contábamos en los informativos,
Pues bueno, bastante más. No me acuerdo ahora exactamente el dato. Se lo iba a decir y se me ha ido. Prepara la tarjeta de crédito. Sí, también dices, joder, es que tengo amigos en las agencias de viajes nos tenemos que ir. vivir. Vamos. Chomin Pérez, Javier Gómez Caloca, muchas gracias a los dos por compartir este rato de televisión con nosotros y con la gente que nos está viendo. Gracias. A vosotros. ¿Vale? A vosotros. Y gracias a ustedes, por supuesto, por estar pendientes de nosotros. Muchísima precaución si van a utilizar el coche. Estamos en operación salida, ya lo saben. Precaución al volante, tengan cuidado y nos vemos pronto. Adiós.